Versión ahora con Juan Grabois, ex precandidato presidencial a las PASO de Unión por la Patria, en una primaria contra Sergio Massa, referente del Frente de Patria Grandes y uno de los fundadores del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular también. Además es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano y trabaja como docente de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, coautor y autor de Los 7 pecados argentinos, Los peores y El segundo kirchnerismo. Grabois dijo que el presidente era un estafador internacional confeso. Así que lo vamos a recibir con una canción de Chico Lizalde que lleva como título La Grabois. Jorge Fontevecchia te saluda. Mi ánimo, por lo menos el tema de la criptomoneda, para hablar con vos al lado de lo del Papa, me lleva a hablar del Papa. Obviamente después te pregunto sobre la criptomoneda, pero lo primero, ¿qué te está pasando a vos internamente con lo que le está pasando al Papa? ¿Qué sentís? ¿Qué siente tu cuerpo que está pasando allí? Bueno, yo estoy muy asustado, muy angustiado, también muy esperanzado en que la fortaleza inmensa que tiene espiritual, intelectual y físicamente Francisco le permitan salir adelante y recuperarse. Tengo una sensación, no sé cómo explicarlo, Jorge, pero tengo una sensación de un poco de bronca, un poco de tristeza por lo mal que lo hemos tratado como pueblo, digamos, ¿no? Por lo mal que lo hemos tratado como pueblo a un hombre que efectivamente merece mucho más que el Nobel, a un hombre que llevó a la bandera argentina, la argentinidad al punto más alto de nuestra historia, que defendió todas las causas nobles, que luchó contra la corrupción cuando era obispo contra todos los gobiernos, luchó por los pobres durante todos los gobiernos y después argentinos, y después como sumo pontífice de la Iglesia Católica, como pastor universal de 1.200 millones de cristianos en todo el mundo, siguió insistiendo en la centralidad de los pobres, en la importancia de la economía real, combatiendo la especulación financiera, combatiendo la codicia, combatiendo la política como fin en sí mismo y no como un medio para alcanzar el bien común. Es decir, un hombre que sostuvo de manera coherente a lo largo del tiempo los ideales de todo lo que es noble, de todo lo que es verdadero, y que nos debería haber llenado de orgullo al 99% de los argentinos, pero hay un aparato, una lógica, no sé cómo mencionarlo, en ciertos sectores muy influyentes, que tal vez, para usar una idea de Kierkegaard, tienen la angustia del bien. Lo que es bueno les hace daño y necesitan atacarlo. Entonces buscaron hacernos odiar como pueblo a Juan Carr, porque hizo algo por la gente en situación de calle, es decir, la gente que no tiene, que es muy raro que te quieran hacer odiar. Nos quieren hacer odiar a artistas y nos quisieron hacer odiar al Papa, ¿no? Al Papa Francisco, que debería ser nuestro orgullo. Entonces tengo estos dos sentimientos. Primero, la angustia que se siente por cualquier amigo, el miedo como cristiano de que el Papa no pueda seguir haciendo su tarea con la misma intensidad, con una intensidad increíble para un hombre de su edad, una intensidad que demuestra una pasión y una vocación casi como un mártir, de dejar jirones de su vida por sus convicciones y por su tarea de ser el vicario de Cristo en la tierra, y también ese sentimiento de injusticia por la ingratitud de un pueblo al que le dio tanto, por las interpretaciones mezquinas de lo que algunos medios llaman gestos y que no saben interpretar y que sobreinterpretan de situaciones en la Argentina, y el deseo profundo de que toda la gente de buen corazón, todos los cristianos
todos los que tengamos fe lo podamos acompañar con nuestras oraciones, y los que no tienen fe, pensándolo bien, o sea, tirándole buena onda, que llega, eso llega. Y bueno, nada, y hacer todo acá, sobre todo acompañar a los movimientos sociales que él tanto ayudó y tanto valorizó sus cosas buenas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tengamos cosas malas, pero él valorizó sus cosas buenas, que ahora, bueno, nos reunamos, esta vez nosotros, para pensarlo a él, para rezar por él, para darle fuerza desde acá, que seguramente en los próximos días va a haber una convocatoria de los movimientos populares, particularmente de la UTEP, y eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí, y nada, ese sentimiento de que, bueno, cuando alguien está en riesgo, por ahí uno empieza a pensar lo poco que se valoró, ¿no? Pero bueno, yo sé que lo va a salir adelante, que él está mucho mejor, y que bueno, que ahora es un momento jorobado, triste, de angustia, y que se te mezcla también con todo esto, porque tener por un lado a alguien que te llevó la argentinidad a brillar en todo el mundo, y por otro lado un ser que ni siquiera quiero que esté en la misma oración, porque no quiero que esté en la misma oración que el Papa Francisco, pero que llevó la investidura presidencial al barro más roñoso del que se tenga memoria, y la verdad que es como ¿no? Sentimientos muy entrecruzados. Así que bueno, vos me preguntaste lo que sentía y te lo digo de la mejor manera posible. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste o le escribiste o intercambiaste un mensaje con él? Bueno, vos sabés, Jorge, que yo eso no lo cuento, ¿viste? Porque bueno, déjame que yo cuente, sí. Hará 2 meses, y que a mí me toca personalmente, hará 2 meses, en un reportaje que tuvo bastante trascendencia, Franco Bifo Berardi, un clásico marxista ateo. Él me termina diciendo al final del reportaje que el Papa Francisco lo hizo no creer en Dios, porque sigue no creyendo en Dios, pero sí, gracias al Papa Francisco, cree en el ser humano, viendo todo lo que hace el Papa Francisco. Sí. Y, sí. Bueno, y él esta idea de que no simplemente es para los católicos ni para los cristianos, sino también para aquellos que no creen en Dios y sin embargo creen en el ser humano, potenciado a partir de lo que hace el Papa, ¿no? Sí. Esa fue mi última comunicación con él. Yo lo que siento es que cada invierno se hace más difícil, ¿no? Creo que esta es lo que percibimos todos, y con mucho temor. Yo no soy médico, pero la vida tiene un proceso. Y el Papa decía una cosa muy sabia, que yo lo aplico mucho en mi acción, que es mucho más importante impulsar e iniciar procesos que ocupar espacio. Entonces lo del Papa va a ser un proceso que lo va a superar a él como persona. Y esto que decís de que él cree en el ser humano, para mí hoy la contradicción principal en todo el planeta, o por lo menos en el hemisferio occidental, es la contradicción entre la humanidad y la deshumanización. Y el Papa es el principal humanista que tenemos sobre la Tierra. Comparto. Y bueno, y después los humanismos tienen su diversidad, se aplican de manera distinta en distintos países, pero hay un punto que es poner el ser humano en su dignidad plena, que son sus libertades individuales, su derecho a la participación democrática, sus derechos sociales, económicos, culturales, es decir, en la integralidad, ¿no? Como esa frase tan profunda de la doctrina social de la Iglesia, que en muchos de sus aspectos trasciende una cuestión religiosa, que dice todas las personas y toda la persona. O sea, todas las personas de cualquier orientación sexual, etnia, ideología, y la integralidad de las personas en sus necesidades y sus libertades como personas, pero también en sus necesidades materiales, en sus necesidades económicas, en sus necesidades espirituales.
Entonces eso es tan maravilloso, haber tenido la bendición de que sea un argentino que recorrió las calles de Buenos Aires, que estuvo tanto tiempo en Córdoba, que conoce a los campesinos de Santiago, es decir, que conoce y se nutrió de las raíces del pueblo argentino y que nunca renegó de eso. Él siempre tuvo una mirada, siempre tiene una mirada universal, pero a partir de sus propias raíces, de su propia identidad, que es lo que él planteaba, un universalismo abstracto que niega la propia identidad, no es universal sino global, ¿no? Él marca esta diferencia. Hay intereses que son globales, pero no son universales, es decir, que son intereses que homogeneizan, que intentan convertir en una esfera perfecta lo que es un poliedro. Entonces, todas esas enseñanzas, todas esas cosas profundas que tienen que ver con la humanidad, que tienen que ver con nuestro futuro, que tienen que ver con reconocer que en la centralidad de nuestro pensamiento y nuestra acción no solamente está la mujer, el hombre, sino principalmente los más frágiles, entre ellos la naturaleza, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. Creo que tienen que ser los ideales que guíen a los humanistas de cualquier religión, de cualquier etnia, y que los marca muy bien, ¿no? Entonces, bueno, me pasa eso, que quiero hacer lo posible para reafirmar y difundir con mis defectos, con mis errores, con mis interpretaciones incorrectas, con toda la carga que por ahí lleva mi persona, pero creo que todos los que lo queremos, lo conocimos, lo leímos, tenemos que honrarlo en este momento, tratando de difundir de la manera más nítida posible su pensamiento. Aumenta el compromiso. Exactamente, así es. Juan, y ahora sí, entonces te traigo al presente de la Argentina. Casualmente vos mencionabas la doctrina social de la Iglesia. Es bastante conocido ya aquel especie de debate entre vos y Milei respecto, en aquel momento yo lo había titulado entre la doctrina social de la Iglesia, es decir, la visión vaticana y la visión de la escuela austríaca. Lo que pasó el viernes hasta aquí, ¿qué más te confirma, qué nuevo te cambia tu opinión o te refuerza tu opinión? Hay un primer punto, que es un cambio cualitativo. Hay una prueba categórica, inequívoca y pública, que por sí sola resulta suficiente para acreditar la existencia de un delito grave y la responsabilidad penal de Javier Milei. No hay, es incontrovertible. Él está promocionando, difundiendo, o como lo quiera llamar, un negocio privado desde la cuenta de alguien que lleva la investidura presidencial. Y ese negocio privado se basa en un producto. ¿Y sabes cuál es el producto, Jorge? El producto es Milei. El producto es el concepto de las meme coins. Pero marca persona. Es una marca persona. Y él está difundiendo, como dice el artículo muy claramente, con intereses propios o de terceros. ¿Que hay intereses de terceros? No necesitamos prueba que los intereses que ya conocemos que existen, que son de los que hicieron el pump and dump, digamos, que aprovecharon el crecimiento de la moneda de la nada absoluta a números muy altos a partir del posteo de Javier Milei, y que retiraron a tiempo sus posiciones con ganancias extraordinarias. Entonces, esa prueba categórica e inequívoca, que no es, un mecanismo como el segundo hecho grave, del que no hay prueba categórica e inequívoca, hay indicios y que hay que investigar, que es el tráfico de influencias, es decir, la gente que cobró para verlo a Milei, de lo que yo estoy bastante convencido, tengo bastantes elementos probatorios que vamos a llevar a la justicia, porque hay mucha gente de distintos campos ideológicos que por alguna razón me tiene mucha confianza y me elige como abogado, aunque yo trabajo con un equipo, estoy más en la parte política y comunicacional, de que existieron efectivamente pagos muy importantes para entrar en el círculo de diálogo con el presidente de la República Argentina.
Ahora, ese segundo hecho deberá ser probado. El primero es un hecho categórico, inequívoco, y todos los adjetivos que quieras agregar, porque el solo posteo es la prueba, no necesitas más prueba que eso. Eso para mí deriva en una conclusión que no hubiese dicho de ninguna manera hace una semana, que es que Javier Milei no puede seguir siendo el presidente de los argentinos. Es una posición política, es una posición ética, es una posición filosófica. Los mecanismos constitucionales existen, pero además de que existen los mecanismos constitucionales, el testimonio, el posicionamiento sobre la incompatibilidad de cometer un delito en flagrancia, insisto, un delito grave, que se puede realizar por una sola razón, que es el hecho de que Milei es presidente. Si no, no hubiera, no hubiese podido tener eficacia el delito. Y por ese solo motivo, Milei no puede ser más presidente. Después hay otros motivos que coadyuvan a mi posición, pero ese es el motivo central, es la línea roja que se cruzó cuando ya se venían cruzando varias líneas amarillo oscuros, digamos, ¿no? Pero es una línea roja y es una posición política con independencia de qué mecanismos se instrumenten, porque desde mi punto de vista el principal beneficiario de esto hoy en estas circunstancias es el señor Mauricio Macri, que ha adquirido una capacidad extorsiva muy fuerte en la que puede imponer sus condiciones bajo la amenaza de acompañar el juicio político u otras acciones tendientes a la remoción del señor que de manera infame y traicionera con quienes lo votaron ostenta el principal cargo institucional de la Argentina. Juan, aquí quiere preguntarte Claudio Mardone. Hola Juan, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muy bien, hace poco supimos finalmente de esta demanda penal que presentaste vos junto con el diputado Itay Hackman. Quería preguntarte, porque ahí se abren una serie de interrogantes respecto a lo que puede pasar en la justicia con las investigaciones que están abiertas. Hay ya más de 122 denuncias presentadas en la justicia federal. La jueza María Romilda Cervini, que va a llevar adelante las investigaciones. En tu caso, la demanda presentada, hacen un extenso repaso de medidas de prueba, al menos 20. Bueno, quería preguntarte, ¿cuáles son esos principales pedidos de prueba y por qué? Te voy a contar algo más interesante que eso, me parece. Me parece que nosotros logramos algo que tiene un peculiar impacto en la causa, que es presentarnos como querellantes en representación de damnificados. Es decir, hay una cantidad de damnificados que se contactaron con nosotros, algunos que están dispuestos a firmar la querella, otros que están dispuestos a dar testimonio pero sin firmar la querella, otros que están dispuestos a explicar su situación o a hacer una catarsis, pero la importancia de la querella es que nos permite acceder al expediente y avanzar con medidas de prueba con más fuerza que un denunciante. ¿Cuántos damnificados están representando en este momento? Jurídicamente va variando el número, porque algunos se suben, otros se bajan, empiezan a tener miedo, etcétera, pero lo suficiente para sostener la querella. Y los contactos fueron más de 20 argentinos, un ciudadano norteamericano de origen argentino y un ciudadano español de origen argentino, lo que nos permite también iniciar acciones en las instituciones especializadas en este tema. Obviamente la Security and Exchange Commission, que todavía no hicimos la presentación, pero sí la hicimos en la Federal Trade Commission, que tiene un área especial de denuncias de criptoestafas, y en el área de ciberdelitos del FBI, que ya están presentadas las denuncias. De hecho, le podemos mandar los números de expediente, etcétera, sin problema. Y ahora estamos trabajando en una denuncia que también va a tener mucho impacto en el homólogo de la SEC de la Unión Europea. También en la Unión Europea.
Aquí quiere sumarse también con preguntas Elizabeth Tejer. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Lo que estás planteando de alguna manera con esta cantidad de querellantes, de personas que han resultado damnificadas por esta situación, por esta publicación o promoción de parte del presidente, digamos, va en contra justamente de lo que dijo el propio Milei, que para minimizar la situación habló de solamente 5 damnificados argentinos por la compra de lo que fue Libra. Creo que a esta altura del partido que Milei es un mitómano, es una persona que además tiene capacidad de guionar las entrevistas que realiza, no solamente hacerla en un espacio controlado con periodistas afines a él, sino que tiene la capacidad de guionar la entrevista y direccionar las preguntas. Por lo tanto, para mí no tiene su palabra ningún valor, salvo cuando su naturaleza, que no tiene barreras inhibitorias, que eso me resultaba simpático antes de que fuera presidente, por eso el debate fue muy bueno, el que tuvimos en Perfil, de una persona que no tiene barreras inhibitorias para plantear sus posiciones. Ahora no me resulta más simpático, pues es el presidente de la República Argentina, y él insiste en su modelo mental, donde se trata de un negocio entre privados, porque no hay capital público, vamos a decir. El problema es que él no entiende que el capital público es él, porque la investidura presidencial tiene un valor muy grande, simbólico y económico, que tiene consecuencias económicas lo que hizo, pero tiene consecuencias en la historia del país, tiene consecuencias en el prestigio del país, y que eso tiene un valor, digamos, polivalente, no solamente en términos económicos, que él también los tiene. Entonces, él insiste en que las personas que invirtieron, sean de Argentina o en otros lugares del mundo, yo te diría que para mí es más grave que los damnificados hayan sido de otros lugares del mundo. Seguro, seguro. No veo que eso excuse absolutamente nada, porque destruye el prestigio. Es mentira que es un mecanismo muy elaborado y complejo. Las personas que se contactaron con nosotros van desde personas que invirtieron $8.000 hasta personas que invirtieron 80, y algunos son más pobres que el hambre, digamos, gente que trabaja en la economía de plataforma. Hay gente de barrios populares. Es muy sencillo hacerlo, hay que tocar 10 botones, digamos, no es más que eso. Y él dice que él básicamente que difundió la dirección de un casino, ¿no? Y que la gente que entra ahí sabe que asume un riesgo. Desde luego que si él tiene eso claro, también debe tener claro que en la entrevista que hicimos en Perfil, él definió la economía liberal o el mercado como un sistema de señales. Bueno, teniendo esa concepción, que un presidente de una señal de esas características no puede tener otra consecuencia que inflar un activo financiero. Entonces, no se requiere absolutamente ninguna prueba para que se configure el delito esencial que hay acá. Y esa inexorabilidad, calidad de culpable, hace que ya hoy no pueda seguir sosteniendo la investidura presidencial. Es un hecho en flagrancia. Desde luego, insisto, esta es una posición política en el marco del respeto a los mecanismos constitucionales, la remoción del presidente, que es el juicio político, o la renuncia. Si tuviera una pizca de dignidad, debería renunciar. Juan, te vamos a despedir con León Gieco. Solo le pido a Dios, haciendo el mismo pedido que vos hacías al principio. Muchas gracias y te mandamos un abrazo fraterno. Muchas gracias a vos. Acabamos de hablar con Juan Grabois.